Crecer pa' afuera tiene su gracia, eso se arregla con charque, algo de harina y un poco de agua. Crecer pa' dentro ya es otra cosa. Hay que saber el silencio, el sufrimiento y alguna copla. Crecer, crecer andando y hacer un norte claro. Crecer, crecer andando, por algo justo el pan y el canto, por algo justo el pan y el canto. Ideológicamente, el Che Guevara y Atahualpa Yupanqui se contraponen. Yo creo que no. Al contrario, tenían grandes coincidencias. Hasta el imperialismo usa al Che, lo usa como elemento marketinero. Porque empieza así, dijo el Che Guevara, nuestro enemigo es el imperialismo yanqui. Hola, ñan de gente por A. No hace falta presentarlo, ¿no? Es seguro que usted también lo conoce. Es Miguel Ángel Martínez, nuestro recordado zurdo, que algunas semanas antes de marcharse habló con nosotros acerca de los temas que más le preocupaban y se mostró como artista, como amante de la naturaleza, como antiimperialista, lo que podemos decir, un paisano redondo. Creo que la globalización, el consumismo capitalista, donde no se premia lo mejor, sino lo que más vende, nos está destruyendo la raíz, nos está destruyendo la cultura que nos representa. El paranaense Miguel Ángel Martínez le cantó a la mujer, al hombre, a las familias de la isla, de la costa, a los trabajadores, al paisaje. Defendió la vida en la naturaleza, la biodiversidad, los derechos obreros, la participación ciudadana y vivió como cantaba, junto a los pájaros, integrado al paisaje. Miguel Ángel, el zurdo, no ocultaba su hondo compromiso en la vida social, gremial, política, contra las expresiones del colonialismo, contra la corrupción. Y lo hacía desde su amor a la soledad creativa, al silencio y a su honda admiración por el pescador artesanal. El pescador ha sido toda la vida un hombre sacrificado y hermenofado. Y que son los avatares del modelo injusto. Para ser un auténtico militante de esta causa hay que ser anticapitalista. Y lo mismo le digo a mis compañeros de lucha del ambientalismo, que también estoy enrolado en eso. Para ser un buen ambientalista hay que ser anticapitalista. El capitalismo es la causa fundamental de todo el deterioro del medio ambiente que nos toca vivir hoy. Si me tengo que definir, me defino como comunista. Pero quiero la reforma agraria en mi país y en el mundo. Como decía Artigas, la tierra para el que la trabaja. Eso lo decía en 1815. Ando siempre en mi canoa,
Los madrugones me pesan y las manos se me escarchan por los trabajos de pesca. Musicalizado, yo no soy poeta, ¿no? He musicalizado poesía de la década del 50, 60 de Marcelino Román, por ejemplo, El silencio del rancho. Ese soneto denunciaba de alguna manera el éxodo rural que ya por aquella época se estaba empezando a dar. Y un muchacho me dice, sí, es muy linda, es hermosa la canción, pero los viejos se murieron, los muchachos se fueron a la ciudad y las muchachas también, los muchachos se fueron y la gente está en las villas miseria y ya los ranchos ni siquiera son taperas ya. Y estoy tocando, armando una milonga, vieja milonga de Chacho Müller, que precisamente nunca se dedicó a hacer canciones de protesta. Pero hay una milonga que se llama Tristeza del Domingo, que pinta el caso de mi amigo Lucho Roldán, el puestero de acá del islote municipal, que fue asaltado, y bueno, las cosas que ocurrieron ahí, muy desagradable. Bueno, me robaron una guitarra que yo tenía ahí también. A Lucho casi lo mataron, lo dieron por muerto. Y a Lucho, y en esa milonga de Chacho, que se llama Tristeza del Domingo, está pintada un personaje de la isla, que durante la semana espiona albañil en el pueblo. Y los sábados y domingos, cuando se va a una isla, tiene una ranchada y ha hecho un pequeño emprendimiento hortícola. Y viene el tipo, el dueño de la isla, y lo echa a la mierda. Lo desaloja. Lamentablemente, el zurdo no pudo llegar a grabar este tema de Chacho Müller, Tristeza de Domingo, islero sin tierra, islero sin isla. Pero de todos modos tenemos una grabación casera que realizamos en su casa de calle Alsina, de Paraná. La tendrías que leer. Si la leo, la canto. ¿Puede ser? Pero perfecto. Y en estreno absoluto, Estamos de estreno y... no la he cantado nunca. Así fue que... ¿Tenemos tiempo? Una milonga. La milonga es un caso raro. La milonga sirve para expresar el sur, el litoral, el Cuyo, hay milongas cuyanas también. Y en este caso, una milonga paranacera, por llamarlo de alguna manera. Como las coplas para la múa. Largo. Por manso y por islero le dieron como premio el desalojo. Hay corazón simple y claro de mielero, de pescador constante y silencioso. Domingo tras domingo le crece por los callos de las manos, hondo el llamado del remo que lo empuja a recorrer un espinel prestado. Islero sin tierra, ansiado pañuelo de greda, peleado en Chilcal y a la creciente, sin un alarde de guapesa. Islero sin isla, terrón de nostalgia costera, fondeado al costado de los sueños, los siempre sueños de tu tierra. Tristeza de Don Lucho, islero y pescador en el domingo, peón de albañil en el pueblo en la semana, con su almanaque gris y confundido.
El dueño de la tierra, el dueño de la ley y los machetes, le macheteó en la raíz la vida entera, lo condenó a vivir su propia muerte. Islero sin tierra, ansiado pañuelo de greda, peleado al chilcal y a la creciente, sin un alarde de guapesa. Islero sin isla, terrón de nostalgia costera, fondeado al costado de los sueños, los siempre sueños de tu tierra. Tristeza del flamenco. ¿Es una canción de protesta o no una canción de protesta? Como todos sabemos, una de las debilidades, o mejor dicho, la fortaleza del zurdo, es su amor por la guitarra. Compartamos esta anécdota acerca de la guitarra de Walter Heinze, gran maestro y gran amigo del zurdo Martínez. Tengo 3 guitarras. ¿Cuál de las 3 mejores? ¿En serio? Pero esta tiene otro valor sentimental. Esta tiene otro valor adicional. Iba a vender una de las 3, no la vendo. Y Elvira iba a vender esta. Cuando me la quería regalar a mí, o a Silvina López, o a Paula Cuba, Santa Fe, que eran como allegados a Walter. Pero cada cual tenía su guitarra, entonces resolvieron ponerla en venta. Incluso la largaron por internet, la vendían. Y me llamó a mí que le pegara una mirada. Yo compré unas cuerdas, le cambié las cuerdas, tiene ahora. Y mientras le cambiaba las cuerdas y tomábamos mate, después de tocarla un ratito, le digo, che, Elvira, esta guitarra hay que tocarla. Y me dice, llévatela, gordo. Llévatela y tocala. Bueno. Me llevo un pedazo de Walter. Y la traje y me levanté otro día, preparo el mate, y lo primero que hago es tocar la guitarra. Me atrapó. No podía dejar de tocar. Y le llamé. Mirá, Elvira, me pasa lo siguiente. Desde que me levanté, estoy tocando la guitarra, no puedo despegar de ella. Así que esa guitarra tiene que quedar para mí. Se lo voy a llorar. Me dice, y lo que yo quería, gordo, me dice, yo no voy a decírtelo. Qué linda anécdota esta sobre la guitarra de Walter Heinze. Para el zurdo hay que saber escuchar al río, porque el río tiene su música. Y claro, el río tiene música, pero no tiene cualquier música. Vos podés escribir la mejor sinfonía mirando el río, universalmente hablando de la música, pero la música que representa al hombre, al paisaje, es una música determinada. Tiene que tener un duende, un color determinado. No puede ser. ¿Vos te imaginás el Mississippi o el Támesis con el fondo de la Caú, o de la canción de Cuna Costero, o de la Madrugada del Pescador, o el Río de los Pájaros de Aníbal? No, no es cierto. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. Cuando el Chacho dice flotan las islas, rumor de chamamé, es porque es así. Este árbol que estamos acá, este sauce, ese curupí que está ahí, esos canutillos, la flora, la fauna, todo. Allá estoy viendo en la isla, en el río, estoy viendo un raigón con unos biguaces a la pesca de la mojarra, ¿no? Y todo eso tiene connotaciones guaraníticas. La canción del litoral, que es la que representa fielmente a este paisaje.
que es una mezcla, que puede ser chamamé, que puede ser guaraña, que puede ser galopa, que puede ser una canción libre con un toquecito de chamamé, como hace Chacho Müller. Las dos canciones más representativas que tiene nuestro cancionero regional, para mí, son la canción de Cuna Costera de Linares Cardoso, año 55, y El río de los pájaros de Aníbal Zampayo, año 55, sin conocerse entre ellos. Ni la canción de Cuna Costera, ni el río de los pájaros son chamarritas, ni chamamé, ni nada. Son como guarañas, o chamamecitos más aplacados, mucho más lentos. Y eso pasaba a ser la canción del litoral. Nosotros con Polo hicimos la barca costada, yo sin darme cuenta, ¿eh? Y más, al principio, cuando decíamos que hacíamos un chamamé, nos daba un poco de pudor decirlo, porque el chamamé era una cosa menor. Que este paisaje tiene su música, tiene su poesía, tiene su color. El asunto es descubrirlo. Detrás de cada matorral, de cada saigo, detrás de esa isla, detrás de todo ese paisaje, hay algo que nosotros los artistas tenemos que traducirlo y llevarlo a la música y a la poesía. Esa es nuestra función. Por un lado, Miguel rescata ritmos y melodías de nuestra América. Por otro, señala a quienes han intentado destruir ese tesoro. Se nota la influencia guaranítica, se nota más en la zona nuestra, en los grandes ríos, del Paraná, también en el Uruguay, y de Villaguay para arriba, la corriente. Ahora, de Villaguay para abajo, y ahí ya entraron otra influencia, ya entra la milonga, ya entra el estilo, ya entra el cielito. Marcelino hablaba de los compuestos que escuchaba con tus muchachos. Ahora se falla solamente por milonga. Un tiempo en milonga común, pero antes se fallaba por cifra. La primera fallada que yo escuché era por cifra. El Martín Fierro, que fue la fallada del Martín Fierro con el Moreno, en una compañía de teatro, porque yo era muy gurí, que me llevaron mis viejos. Y la parte del Moreno iba por cifra, y la parte de Fierro iba por milonga. ¿Y por cifra cómo era? La li la li la la li la li la li la la li la li la li la la li la li la li la li la li la la li la li la li la li la li la era mucho más linda, era mucho más bonito, más musical, más melódico, todo se perdió. Nadie más falla por cifra acá. ¿Por qué? Y tiene que ver con la involución a que nos ha llevado el consumismo capitalista. A gestar un cancionero representativo y que saliera un poco de lo paisajístico solamente, como se usaba hasta ese momento, que fue un movimiento
cancionero, el nuevo cancionero de Mendoza, año 62, con Mercedes Sosa, con Tejada Gómez, con Mamadera Aragón, Tito Francia, y que se unió gente de otro lado como Lima Quintana y otra gente, ¿no? Mucha gente valiosa. ¿Qué pasó? Y los grandes intereses de la industria del disco, más la penetración imperialista cultural que ya se daba en todo el mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, crean el Club del Clan y fabrican un chanquito cañero ficticio en Palito Ortega. Ya sabemos lo que termina eso. Nada que ver con el chanquito cañero auténtico del Chivo Valladares, ni de Atahualpa, ni los grandes poetas tucumanos, que tiene grandes poetas tucumanos y todo el norte. Hay cosas del pasado que nos superan totalmente. Y yo no estoy a favor de aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. No, yo lo que quiero es que lo pasado se supere. Eso es lo que quiero. Y yo pregunto, ¿quién supera lo hecho por don Eduardo Falú en la década del 60, del 50? Preludio y danza, el Cóndor pasa. El Cóndor pasa se hizo famoso en todo el mundo porque lo hizo conocer Falú en sus giras europeas. Y la samba de Castillas, y la samba de Cuchi, y la samba de Falú con Dávalos, y esas componentes de poesía y música, venía una cosa hermosa. Acá venía gestándose un movimiento cancionero muy rico, muy profundo, muy poético, muy musical, con Atahualpa a la cabeza, sin ninguna duda. ¿Y qué pasó? La dictadura militar tuvo mucho que ver en esto. Fue un hachazo a la cultura popular. O sea, les dolía más que la gente se hiciera planteos desde lo propio. Entonces invadieron con música de Foraña. Para redondear todo esto que hemos estado compartiendo, vamos a escuchar algunas reflexiones del zurdo sobre los amigos, sobre los músicos, sobre la música de ayer y de hoy. No hay que separar la música, la autenticidad de la música, como diría, de origen popular folclórico, de la música, de la llamada culta. No, si la música clásica está fundamentada en la música folclórica. Hay que juntarla. Nosotros con Walter hicimos un intento al principio, que ahora vemos varios, que está hermoso, yo en eso estoy re feliz. De llevar los aires del litoral a la sala de conciertos. ¿Por qué no? Ya lo había hecho con Eduardo Falú, con algunos intentos también de llevar. Y nosotros con Walter empezamos con eso, y hoy lo tenemos a Ernesto Méndez, hoy lo tenemos a Mauricio Laferrara, lo tenemos a Juan Martín Caraballo de Gualeguay, que ayer estuvo y me dio una lesión de guitarra, de solo de guitarra en chamamé, hermosísimo. Lo tenemos a Marino Fresetti, toda gente joven que con un futuro tremendo. Y tenemos que dejarnos de joder con el chauvinismo que no nos lleva a ningún lado. Acá prevaleció mucho tiempo aquello de que el que no es entrerriano nos lleva a mierda. Que hay que ser entrerriano. Y hubo gente muy mediocre, muy jodida ideológicamente, facha diría yo, que pregonaba ese concepto. Y entonces, claro, a mí me daba un poco de pudor cuando con Polo, mi viejo, escribíamos al hombre del río. Y ese hombre muchas veces vivía del otro lado de la isla, del canal, en la isla. Y eso ya es Santa Fe. Yo que soy entrerriano, le estoy contando a nuestro vecino. Es una tradición, para el concepto de esa gente. Y el Chacho Müller, que éramos como hermanos, para mí el mejor creador del litoral, sin ninguna duda, para mí. Una especie de Cuchi Leguizamón del litoral, eso fue. El Chacho Müller le cantaba al río, a la isla,
desde Rosario. Y en Rosario, el canal que divide el límite de la provincia entre Río y Santa Fe pasa contra Rosario, contra la barranca del puerto Rosario. Todas las islas que están enfrente son entrerrianas. Chacho Morales le cantó Entre Ríos. A mí hay gente que me vino acá a decir, para nosotros esto es un negocio y lo tomamos como tal. Ah, no. Vos no leíste Destino del Canto de Yupanqui. Para mí no es un negocio. Para mí es una vocación. Es una vocación. Y una obligación que tengo de dar lo mejor de mí. Y eso está en el Destino del Canto, está clarito. De Atahualpa. Pero se llenan la boca con Atahualpa, se sacan fotos con Atahualpa cuando vivía. Esa es la realidad. Y que me demuestran lo contrario. Y a veces me siento un poco solo. Sobre todo un poco solo en la pelea con claridad de lo que es la cosa, ¿no? Los conceptos tenerlos claritos, transparentes. Y bueno, ¿y qué va a hacer? Es muy difícil en esta sociedad injusta vivir como uno piensa. Pero intentarlo ya es un logro.